Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén bien. Mi nombre es Luis González y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las raíces de nuestra cultura musical. ¿Ok? Vamos con ello. Ok, comenzaremos hablando de la raíz étnica. La cultura de Venezuela es una mezcla de tres culturas distintas. La europea, en particular la española, la indígena americana y la africana. Ok, ahora hablemos de lo que es la música aborigen. La música aborigen, como el resto de la creación musical, es una expresión de un propósito social. Constituye, junto con la danza, uno de los elementos básicos de la acción mágica y religiosa del chamán. Sirve, igualmente, al propósito de favorecer o de celebrar el resultado de jornada, de pesca o de caza, el regocijo por el que siembra, el canto propiciatorio por una buena cosecha o el que se efectúa tras su recolección, el regreso a la morada tras una jornada de trabajo, la llegada de una estación, entre muchas otras situaciones por las cuales se emplean este tipo de ceremonias. Se canta y se baila para festejar el entorno natural, para imitar el trino de los pájaros y el gruñido y los movimientos de las fieras. Algunas comunidades dan forma y nombres de animales de su entorno a los instrumentos de los que estos se valen para acompañar sus cantos. El vínculo del aborigen con el medio natural, la fauna y la flora prevalece en su música. Ok, si observamos a mano izquierda, podemos apreciar a los indios Piaroa. Estos se ubican a orillas del río Orinoco. Cuentan con una población aproximadamente de 20.000 habitantes y se ubican en el río Orinoco y sus y sus ríos tributarios entre Venezuela y Colombia. Este sería uno de los fragmentos de un ritual de estos indios. Ok, avancemos con los siguientes. Los instrumentos musicales aborígenes. Los instrumentos musicales utilizados por la población aborigen, incluyen en primer lugar los arqueológicos, conocidos por excavaciones y que están emparentados con otros instrumentos semejantes de uso actual. Entre ellos hay collares y sonajas, silbatos y flautas de hueso. Si observamos a mano derecha podemos apreciar a los indios panares. Estos son residentes del estado Bolívar, al norte del estado Amazonas, en el municipio Cedeño, para ser más precisos. Ellos hablan idioma panare o eñepa y cuentan con una población de 3.000 individuos aproximadamente. Esta sería una de sus canciones. Ok, vamos con la siguiente. Ok, ahora hablemos de lo que son los instrumentos musicales de ellos. Actualmente son construidos por los indígenas a partir de elementos vegetales y animales, y comprenden gran variedad en cada una de las categorías organológicas. Entre los más usuales caben destacar los idófonos, que son como maracas, caparazones de tortugas, sonajas, bastones de sonaja, y el birimbo, que es un instrumento proveniente de Europa. Membrófonos, que es un tambor de calabaza, tambores de uno o dos parches, estos modelos también provenientes de Europa. Aeróforos, flautas de tubo, estos sean de hueso, caña o bambú, flautas atadas o flautas de pan, trompas de caracolas y cuernos de venado, trompetas hechas de arcilla y otros materiales, clarinetes de caña con o sin resonador, calabaza y bocina de cera, o un palo zumbador simplemente. Estos serían los sonidos de estos instrumentos.
avancemos con la siguiente. Ok, ahora pasemos a hablar de los diablos danzantes de Yare. Estas son una festividad religiosa que se celebra en San Francisco de Yare, en el estado Miranda, el día de Corpus Christi. Esta es llevada a cabo por las Sociedades del Santísimo Sacramento. La fiesta es una versión local de los diablos danzantes de Corpus Christi. Es una de las manifestaciones populares religiosas con más de 300 años de tradición. Mezcla de las culturas indígenas, negra y española. Es la de los diablos de Yare, que se ubica en los valles del Tuy, concretamente en la población de San Francisco de Yare. A pesar de que existen manifestaciones similares en varios estados del país como Aragua, Vargas, Guárico, Miranda, Cojedes y Carabobo, es esta la más famosa de todas. Este es un acto de representación del bien contra el mal, en el que los diablos danzan en procesión por el pueblo hasta la puerta de la iglesia y se preparan desde la noche anterior en una vigilia, acompañada por el canto de fulias, recital de temas y rezos de salves y rosarios, hasta el amanecer para comenzar al día siguiente con todo el ritual. Al amanecer salen los diablos en procesión hasta el cementerio, en el que realizan un baile de homenaje a los diablos difuntos y solicitan permiso para comenzar la celebración. Una vez otorgado el permiso, caminan de regreso hasta la puerta de la iglesia, donde quedarán postrados mientras el párroco oficia la misa del Corpus Christi, representado a través del Santísimo Sacramento. Durante la misa son bendecidos y proclamados los nuevos promeseros, que a partir de ese momento comenzarán a participar hasta cumplir su promesa. Al finalizar la misa, sale la comisión eclesiástica con el Santísimo Sacramento en procesión, haciendo retroceder entre danzas, tambores y maracas a los diablos congregados en las puertas de la iglesia, hasta hacerlos caer rendidos al final de la procesión, por lo que durante toda la danza estos van bajando sus máscaras hasta tocar el suelo en señal de rendición. Sus trajes rojos y sus vistosas y coloridas máscaras, la fe con la que participan los promeseros, diablos danzantes, y hacen que esta celebración sea una verdadera muestra del encuentro cultural que tuvo lugar en nuestro país con la llegada de los españoles. Recientemente, los diablos danzantes de Yare fueron declarados Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad en diciembre de 2012. Después de 10 años de evaluación y documentación ante la UNESCO, fue hecha oficial a través del Instituto del Patrimonio Cultural de Caracas. Esta es la música tradicional, las canciones tradicionales que se suelen colocar durante esta celebración. Ok, avancemos con la siguiente. Ok, ahora hablemos de la raíz europea. Las gaitas o aguinaldos musicalmente son una evolución del villancico europeo, y como este, se pueden cantar con o sin acompañamiento instrumental. Las letras son versos generalmente exalivados, tradicionales y compuestos, hasta pueden ser improvisados en algunas ocasiones. Los villancicos. La palabra villancico proviene de la palabra villano, que era un término que curiosamente se le daba a las personas que habitaban en las villas. También servía para etiquetar a los campesinos de los nobles. Los villancicos eran canciones interpretadas por el pueblo llanero de una forma sencilla y rítmica, donde repasaban los sucesos más importantes para la comunidad, como son los amoríos, las muertes, las fiestas y entre otros eventos. Es decir, los villancicos originalmente no tenían nada que ver con un carácter religioso ni tampoco con la Navidad. Este es uno de los villancicos actualmente más conocidos, se podría decir. Siga. Los aguinaldos.
En Venezuela, al igual que en otras partes del mundo, los villancicos se han convertido en una forma tradicional de celebrar la Navidad. Como parte del proceso de transculturización que toda la sociedad vive, en el país se desarrolló una forma de expresión cargada de varios elementos que nos definen, dando un paso a una nueva forma de expresión que compuesta de ritmo y voz. El aguinaldo se conoce en Venezuela como una expresión folclórica de la Navidad, lo que hace difícil precisar con exactitud su data. Se sabe que proviene del villancico español, y fue aquí donde este género adquirió nuevas formas de interpretación, con la ayuda de instrumentos como cuatro, charrasca, violín, pandero, tambor y hasta las populares chapitas sujetadas a los clavos a una tabla. Esta sería una de los aguinaldos más conocidos actualmente. Okay. Sigamos. ¿Villancicos o aguinaldos? En Venezuela, los villancicos y aguinaldos casi siempre se refieren a lo mismo, pero hay diferencias. Por ejemplo, los villancicos son más reconocidos como cantos religiosos que tienen que ver con la Navidad y la vida de Cristo, mientras que los aguinaldos tienen que ver con las parrandas navideñas y con las letras más populares. Tal vez uno de los factores más importantes que ha marcado la evolución de los aguinaldos ha sido el cambio en su compás, que pasó de 3 a 2 tiempos, lo que lo hace más complicada en su interpretación, en especial cuando se trata de músicos que no están familiarizados con el género. Ok, ahora hablemos de la raíz mestiza. Esta se caracteriza por mezclar elementos españoles, indígenas y africanos, típico de ser perteneciente a un pueblo predominantemente mestizo. El género más representativo del país es el vals venezolano y el joropo, que utiliza instrumentos como el cuatro, el arpa venezolana, las maracas y la bandola venezolana. El joropo es una forma rural que se originó en el oriental del país, y el ritmo ha llegado a consagrarse como la música de identidad nacional, ya que recorre con múltiples tipos hasta el punto que se le da la denominación en el exterior a los venezolanos como llaneros. Esto se refiere a que hay diferentes tipos de joropos, diferentes tipos de música llanera, por así decirlo, dentro de la misma cultura. Ok, hablemos de la música nacional. La música nacional venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles, indígenas y africanos. El género más representativo del país, como ya dijimos, es el joropo, que utiliza instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas. El gusto musical del venezolano es muy distinto al de los países sudamericanos. Solo Colombia tiene algunos gustos en común como el joropo, ya que en los llanos orientales de Colombia se produce esta manifestación musical, por ser fronterizo más que todo. Debido a la influencia afroantillana, el calipso y el tambor también son unos importantes géneros musicales en Venezuela, los cuales estaremos repasando más adelante. Esta es la música clásica, la música nacional de la cultura venezolana.